la invasión romana de Bretaña por orden del emperador Claudio en el año 43 d.C. Fue el detonante de algunas de las luchas más encarnizadas que estas islas han presenciado jamás. La libertad misma de los nativos británicos estaba en juego. Y como cualquier pueblo orgulloso antes o después, no se separarían de su libertad sin luchar hasta la muerte. Las fronteras septentrionales del Imperio Romano fueron testigos de escenas de preparación frenética. El emperador Claudio, en el segundo año de su reinado, había decretado que las tribus de Britania sintieran el poder de Roma. A los romanos de hace 2000 años, la isla de Bretaña era una tierra de misterio y leyenda, desde donde solo llegaban a Italia informes dispersos y fugaces. Casi 30 años antes de los preparativos de la invasión, una flota romana había sido sorprendida por una tormenta y arrastrada hasta sus costas. Cuando los supervivientes regresaron a Roma, trajeron historias de terribles huracanes, monstruos marinos y extraños rituales paganos de una indómita sociedad guerrera. Bretaña estaba en el borde mismo del mundo conocido, que se creía que consistía en los continentes de Europa, Asia y África, rodeados por un mar sin fin. Según la ciencia de la época, la gran y misteriosa isla de Bretaña ni siquiera debería existir. Pero existía. En aquella época, Gran Bretaña era un mosaico de reinos tribales, habitados por un pueblo conocido como los celtas. Los celtas empezaron a emigrar desde sus tierras natales en el Alto Rin y el Alto Danubio hacia el 500 a.C. Guiados por sus aristocracias guerreras, se asentaron en Francia, España, el norte de Italia y las Islas Británicas. Las pruebas arqueológicas sugieren que el asentamiento celta en Gran Bretaña se produjo en 3 fases principales. Alrededor del año 500 a.C. se asentaron aquí gentes de lo que se ha dado en llamar la cultura de Hallstatt, principalmente en el sur y el este y en la costa de Yorkshire. Estos pueblos habían descubierto el hierro y este era el material que utilizaban para fabricar sus armas. La siguiente incursión se produjo hacia el año 250 a.C. y este pueblo volvió a asentarse en el sur y el este de Gran Bretaña. Introdujeron el carro de guerra ligero de 2 caballos en la guerra británica y el estilo artístico del Atene en la cultura británica. La última afluencia celta comenzó hacia el año 100 a.C., cuando los pueblos belgas comenzaron a asentarse en el sur de Gran Bretaña. Amargos enemigos son tanto los germanos como los invasores romanos de la Galia. La conquista gala por Julio César y la transformación de la Galia en provincia romana impulsaron su desplazamiento a través del Canal de la Mancha a partir del año 58 a.C. Los britanos, como se denominaba colectivamente a estos pueblos, carecían de lengua escrita, por lo que todo lo que sabemos de ellos procede de pruebas arqueológicas y de los escasos relatos que han sobrevivido de sus enemigos romanos. La sociedad estaba jerarquizada, con una aristocracia de guerreros, sacerdotes y bardos en la cúspide. Por debajo de ellos estaban los hombres libres, propietarios de tierras, y por debajo los siervos, cuyo trabajo era utilizado por los de arriba. En la parte inferior de la pila estaban los esclavos, que podían haber entrado en la esclavitud por nacimiento o por captura en la guerra. Aunque de naturaleza agraria, la economía británica estaba muy por encima de los niveles de subsistencia y podía mantener una próspera clase de artesanos. Una armadura de cota de malla con su intrincado y minucioso proceso de fabricación. Se cree que fue una invención celta. Y las tribus belgas ya producían moneda. Se imponía un sistema de tributos a todos los niveles. Las órdenes inferiores pagaban a la aristocracia, los aristócratas a su rey tribal y, en algunos casos, los reyes tribales pagaban tributos a los reyes supremos. Las tribus celtas no estaban unidas y había mucha competencia entre ellas. La guerra entre las tribus era endémica y abarcaba desde pequeñas incursiones ganaderas hasta campañas reales destinadas a dominar a los vecinos más débiles. La cultura de los invasores romanos era muy diferente de la de los britanos.
El poderoso imperio de Roma había comenzado como una ciudad-estado menor en el centro-oeste de Italia. Se cree que fue fundada en el 753 a.C. En el año 272 a.C., Roma se había hecho con el control de toda la península itálica. A partir de entonces, una sucesión de guerras dejó a la República Romana con una creciente lista de provincias de ultramar. 3 guerras con el Imperio Púnico de Cartago añadieron las provincias de Sicilia, Cerdeña, Córcega, la España lejana, la España de aquí y África. Del mismo modo, una serie de guerras con Macedonia y Mitrídates añadieron Grecia, Siria y Bitinia del Ponto. Guerras de menor escala añadieron Castelpine y la Galia Transalpina, Illyricum, Cilicia y Chipre, Creta y Cirene. La provincia de Asia se fundó cuando el último rey de Pérgamo dejó su reino a Roma a su muerte. El ejército romano, por supuesto, la primera palabra que siempre se asocia a él es disciplina. Estaban altamente entrenados para luchar en estas famosas legiones, en las diversas formaciones requeridas. Tenían 3 tipos diferentes de infantería, tenían caballería, incluso tenían su propio tren de artillería, como se entendía en ese periodo. Y el conjunto era una máquina de guerra muy disciplinada. Ahora que era muy necesario por una buena razón. Según las leyes de Roma, los comandantes de los ejércitos eran a menudo políticos, que se convertían en comandantes solo porque eran, digamos, cónsules o lo que fuera. Así que las legiones tenían que ser capaces de llevar yo diría, comandante real más bien de segunda categoría. En otras ocasiones, por supuesto, cuando tienen a alguien como Julio César, uno de los grandes capitanes de la historia, son dirigidos con el más tremendo brío y eficacia. Pero con este gran trasfondo, por lo tanto, de disciplina, particularmente disciplina a nivel de centuria, donde un centurión comandaba 80 hombres en lugar de 100, los recortes de defensa ocurrieron entonces como lo hacen hoy. Usted tiene este ejército, viene contra un ejército bárbaro, uno de la cultura guerrera individual. Y en igualdad de condiciones, como muy rara vez ocurre en la guerra, los romanos tendrían una tremenda ventaja sobre las fuerzas bárbaras semientrenadas, aunque valientes, que utilizan tácticas de horda. Y así se demostraría en estas 2 incursiones a Inglaterra. Ahora bien, esta no era una condición que solo perteneciera a la guerra antigua en historias muy, muy lejanas. Si nos remontamos a 1982 y la campaña de las Malvinas, se observó ampliamente que la diferencia entre todas las tropas regulares en infantes de marina armados y paracaidistas y eventualmente batallones de infantería y gurkas cuando se ponen en esa isla, contra un enemigo que era 3/4 partes soldados conscriptos. No hay comparación en sus habilidades de combate. Este gran imperio de ultramar puso cada vez más presión sobre el gobierno romano. El poder en la República Romana se centraba en el Senado, controlado en gran medida por una oligarquía de las principales familias romanas. El Senado había comenzado como un consejo de la ciudad y cada vez le resultaba más difícil controlar a sus nuevos gobernadores provinciales y, lo que es más importante, a sus lejanos generales. En consecuencia, los últimos 50 años de la República Romana fueron testigos de una serie de amargas guerras civiles. En este contexto, el poder real de la República Romana tardía empezó a recaer cada vez más en las legiones. Un hombre con soldados leales a sus espaldas era automáticamente una fuerza en la política romana. En consecuencia, los generales intentaban prolongar sus mandos todo lo posible. Una figura destacada en Roma durante este periodo fue Cayo Julio César. Antes de ser asesinado en el 44 a.C., César consiguió convertirse en el único gobernante de Roma, aunque fue su heredero Augusto quien adoptó por primera vez el título de emperador. En el 59 a.C., César recibió el mando de la Galia Cisalpina, Ilírico y la Galia Transalpina por un periodo de 5 años. Y se lanzó a la conquista de las tribus galas que aún no estaban sometidas a Roma. Además de ser un gran general y estadista, César fue también un prolífico escritor. Y su relato de la conquista de la Galia ha llegado hasta nosotros a través de los siglos. Hice activos preparativos para una expedición a Britania, porque sabía que en casi todas las campañas galas, los galos habían recibido refuerzos de los britanos. Aunque no hubiera tiempo para una campaña en aquella temporada, pensé que me sería muy ventajoso simplemente visitar la isla, ver cómo eran sus habitantes y familiarizarme con ella.
con el relieve, los puertos y los lugares de desembarco. De todo esto los galos no sabían casi nada, ya que de ordinario los comerciantes son los únicos que visitan Gran Bretaña, e incluso ellos solo conocen la parte de la costa que da a la Galia. Creo que debemos apreciar que César no pretendía realmente invadir Britania en ninguno de estos dos desembarcos, ni en el 55 ni en el 54 a.C. No pretendía hacer una operación tipo Día D para meter un gran ejército en Britania para quedarse. Fue esencialmente un reconocimiento en fuerza en ambas ocasiones. En la primera ocasión era casi un día de distancia, una especie de viaje. Solo estuvo en tierra, creemos, durante unas 36 horas antes de regresar. Él estaba tratando de averiguar quiénes eran estos británicos pestilentes que habían estado dando socorro, apoyo, y de hecho algunos hombres a los galos que él estaba trabajando duro conquistando, por supuesto, en lo que ahora llamamos Francia. La segunda vez que vino fue bastante más larga. Decidió echar un vistazo en profundidad, reconocimiento en profundidad, si se quiere, y de hecho pasó varias semanas en Inglaterra con 2 o 3 legiones, conquistando al rey de los britanos del sur, que fue inducido a convertirse en un tributario de Roma para pagar impuestos a Roma antes de que, de nuevo, César y sus legiones empacaran, volvieran a los barcos y regresaran al continente. Así que ambos ataques fueron solo incursiones, básicamente hablando. Y no sería, de hecho, hasta el año 43 d.C. que uno de los sucesores de Julio César en el reinado del emperador Claudio, que comenzaría la verdadera invasión y conquista de Gran Bretaña. A partir de ese momento somos parte del Imperio Romano. ¿No estábamos en el 54 o 55 a.C.? En el año 55 a.C., César llevó consigo 2 legiones y 80 barcos de transporte en su primera expedición. Advertidos de su llegada, los britanos se reunieron para oponerse a su desembarco. Ante esta decidida resistencia, los legionarios se mostraron muy reacios a desembarcar de las naves. César recordó este famoso incidente en su guerra de las Galias. Pero como los romanos seguían dudando, principalmente por la profundidad del agua, el hombre que llevaba el águila de esa legión, después de rezar a los dioses que sus acciones podrían traer buena suerte a la legión, gritó en voz alta: «Saltad, camaradas, a menos que quieres rendirte a nuestra águila». Al enemigo, en todo caso, me refiero a cumplir con mi deber para con mi país y mi general. Con estos palabras saltó del barco y avanzó hacia el enemigo con el águila en sus manos. Ante esto los soldados, exhortándose unos a otros, otro que no se someta a tal desgracia, saltó con un acuerdo de la nave y el medio de los siguientes barcos, cuando los vieron, los siguieron y avanzaron contra el enemigo. Con motivo de su primera expedición, César solo logró evitar un desastre. Un desembarco anfibio frente a un enemigo reparado y superior en número es siempre una empresa peligrosa. Tomó algunos rehenes británicos, pero no permaneció mucho tiempo en Britania y consiguió poco más allá de los limitados objetivos de un reconocimiento de fuerzas. César regresó a Britania al año siguiente con 5 legiones, auxiliares y algo de caballería. Pero a pesar de estar mejor preparado, volvió a conseguir poco más que la toma de más rehenes y la promesa de futuros tributos. Derrotó a las tribus locales en una feroz batalla cerca de la costa. Y parece que partió hacia Francia el mismo día. Correspondió a un sucesor posterior, Claudio, cuarto emperador de Roma, lograr una conquista duradera con su invasión del 43 d.C. El ejército romano, por supuesto, era básicamente, como se puede suponer, un animal terrestre. Aunque tenían mucha experiencia en batallas de galeras en el Mediterráneo sin mareas, los romanos, por supuesto, habían derrotado a Cartago mucho antes que César en estas condiciones. Cuando atravesaron las columnas de Hércules o el estrecho de Gibraltar, como lo llamamos hoy en día, y entraron en condiciones de marea, se encontraban en alta mar, por acuñar una frase. Y los romanos no eran marineros natos, en el sentido en que lo serían los portugueses de siglos posteriores, o los españoles, o incluso los británicos de siglos posteriores. Como resultado, esta invasión se hizo probablemente la primera incursión de César en condiciones de tropas muy mareadas.
y también una gran cantidad de dudas entre sus almirantes acerca de cómo podían calcular lo que las mareas estaban haciendo en términos de cuándo era seguro ir a tierra, y así sucesivamente. Así que esta fue una operación complicada para los romanos que, por lo que sabemos, nunca habían salido a mar abierto desde el Mediterráneo antes de esta ocasión. Y al ver los acantilados llenos de británicos en su pintura azul, todos saltando arriba y abajo haciendo el wala 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 poco, se podría esperar que hubiera una vacilación para realmente comenzar a rodar la pelota. Napoleón decía que en la guerra no importan los hombres, sino el hombre. No fue del ejército romano el que cruzó el Rubicón, fue César. En la guerra, el ejemplo individual es lo que realmente importa, y en este caso no fue de hecho Julio César quien tomó la iniciativa en persona. Fue este famoso aquilífer o abanderado de la 10ª Legión, quien, después de, hemos oído, hacer un discurso justo a sus colegas, saltó de la proa de su barco de desembarco y probablemente desapareció en 3 metros de agua. Pero había roto el hechizo, y las tropas no tardaron en saltar y vadear la orilla, y la acción comenzó. El ejército que Claudio tenía a su disposición en el año 43 de Cristo era la máquina de combate más eficiente y profesional que el mundo había visto jamás. La columna vertebral del ejército eran las legiones formadas por ciudadanos romanos. Eran soldados regulares que habían firmado por un periodo de 25 años. Los reclutas eran adiestrados rigurosamente tanto en el uso de las armas como en diversas formaciones tácticas, y el entrenamiento regular mantenía a estas unidades en un estado de preparación constante. En el 43 de.C., los legionarios romanos estaban siempre blindados. Tenían un casco y una armadura corporal conocida como lorica. La primera lorica era de cota de malla y se denominaba lorica jamata. En el siglo I a.C., comenzó a sustituirse por la lorica segmentata, un corcelete formado por placas metálicas. También se llevaba un gran escudo, o scutum. Las principales armas de los legionarios consistían en 2 pila, o jabalinas pesadas, y una espada corta y punzante llamada gladius. En la batalla, el pilum se lanzaba primero a quemarropa. En ese momento, se desenvainaba el gladius y los legionarios corrían para enfrentarse al sacudido enemigo. Este método de lucha se había desarrollado originalmente para romper y destruir bloques de lanceros o piqueros contrarios. Pero resultó igualmente eficaz contra los carros, la caballería y los jabalineros de los britanos. Además de luchar en filas, los romanos utilizaban otras formaciones de batalla, totalmente ajenas a sus oponentes bárbaros. Una de ellas era la cuña, cuyo objetivo era perforar la línea contraria para que los romanos pudieran atacar a sus enemigos por los flancos y la retaguardia. Otra era el testudo, o formación de tortuga, utilizada para proteger a la unidad del fuego de proyectiles al avanzar. La unidad más pequeña de la legión era un contubernium, o grupo de tiendas de 8 hombres. En los cuarteles, estos hombres compartían 2 habitaciones. En marcha, compartían una tienda de cuero y una mula para transportarla. Los legionarios llevaban su propio equipo y utensilios de cocina. Un centinela estaba formado por 10 contubernios y comandada por un centurión ayudado por un optio. Cada centinela tenía su propio significante, o portaestandarte. La unidad táctica más pequeña era la cohorte, formada por 6 centinelas y compuesta por 480 hombres. La cohorte estaba mandada por el centurión más antiguo, que generalmente dejaba el mando real de su centinela a su optio. Cada cohorte tenía un signum como estandarte. Hasta mediados del siglo I a.C., 10 de estas cohortes formaban la legión. Más tarde se cambió a 9 cohortes de tamaño estándar y una de doble fuerza. Cada legión estaba comandada por un legado cuyo estandarte era un águila. El águila era el símbolo más sagrado de la legión y normalmente estaba al cuidado de la cohorte más veterana. La portaba el aquilífero, que era solo un paso por debajo de un centurión. En esta época, las legiones también adquirieron 120 soldados de caballería cada una, organizados en 4 termas de 30 hombres. Su función principal era la de mensajeros y escoltas. Cada legión tenía también su propia artillería, que consistía en 60 lanzadores de arcos, llamados carroballistas,
y 10 grandes lanzadores de piedras, llamados onager. La tecnología necesaria para construirlos era muy superior a la de los pueblos bárbaros, como los llamaban los romanos, y superaban considerablemente a los arcos, hondas y jabalinas. El terror que debían inspirar estas armas inalcanzables, sobre todo al disparar proyectiles incendiarios contra edificios de madera con techo de paja, es fácil de imaginar. Las legiones contaban con el apoyo de cohortes de infantería y caballería auxiliares. Los auxiliares se reclutaban en las provincias del Imperio Romano y servían durante 25 años, obteniendo la ciudadanía romana al licenciarse. Su función era actuar como tropas ligeras y proteger a los legionarios de emboscadas o ataques por sorpresa. A menudo, los auxiliares eran reclutados entre los propios combatientes. Su vestimenta y equipamiento eran muy inferiores a los de los tan cacareados legionarios. Los auxiliares solían ir equipados con armaduras y armas legionarias de desecho. Los uniformes de legionarios y auxiliares se adaptaban a las condiciones locales, especialmente al frío clima de Britania. El ejército romano, como ya hemos mencionado, era una fuerza altamente disciplinada, una verdadera máquina de guerra asesina, y esa misma eficiencia que representaba podría ser una palabra para el conjunto del Estado romano y de la civilización romana que venía detrás de las legiones. Pero todo se basaba en el poder de la espada en última instancia. Aquí tenemos un ejemplo de un gladius romano, espada de reproducción, de 2 pies de largo de hoja, en gran medida un arma punzante en lugar de un arma de corte, pero podía usarse para cortar leña o cortar empalizadas, material de los árboles y demás. El arma secundaria de todo soldado romano, de la infantería al menos. Ahora, detrás de los ejércitos, luchando contra los escoceses o los galeses o las otras tribus del norte de Britania, como Inglaterra y Escocia, se llamaba en este periodo, por supuesto. Los romanos tenían que tener líneas de comunicación para los refuerzos, para la transferencia de tropas de un sector a otro, así que construyeron caminos detrás de ellos, y uno de los signos duraderos de la civilización romana en Gran Bretaña son las famosas calzadas romanas rectas. Construidas muy científicamente, y de hecho en algunas partes del mundo todavía existen hoy en día, porque los romanos siempre construyeron para durar, y ese es un factor en ellos. Ahora, siendo un pueblo muy disciplinado, también trajeron esquemas de la ley, los sistemas de derecho detrás de ellos también, porque quieres una población disciplinada apoyando a las tropas o manteniendo las fronteras y pagando tributo a Roma, y así sucesivamente. Así que el derecho romano, que sigue siendo un factor muy importante en nuestros asuntos modernos, se puso en práctica. De hecho, una gran parte del derecho comunitario europeo moderno sigue basándose en el derecho romano. El equipamiento y los métodos de lucha de los oponentes británicos de los romanos eran muy diferentes. La mayoría de los guerreros británicos eran principalmente granjeros, en lugar de los soldados profesionales que desplegaba Roma. La mayoría luchaba a pie en su clan familiar o en grupos tribales, utilizando una lanza, una jabalina y una espada larga y pesada si disponían de ella. También se utilizaban mucho las hondas, sobre todo entre las tribus del sur y el suroeste. Los proyectiles utilizados por los honderos británicos solían ser guijarros redondos. Los cirujanos romanos tenían un instrumento especial para extraer las hondas de los cuerpos de sus soldados. Aunque el alcance de una honda era inferior al de un arco, las hondas solían hacer más daño que las flechas de la época. Se cree que la serie de fosos y terraplenes que se encuentran en los enormes castros que construyeron los británicos, como el castillo de Maiden en Dorset, fueron construidos pensando en los honderos. Las armaduras de cualquier tipo eran muy raras. La mayoría de los britanos se conformaban con un escudo ovalado o redondo y la protección mágica que les proporcionaban los dibujos azules pintados en el cuerpo con hidromiel. Lo más parecido a soldados profesionales que tenían los britanos eran los aristocráticos guerreros de carros. El carro de guerra británico de 2 caballos estaba hecho para la velocidad. Cada carro británico tenía una tripulación de 2 personas, el guerrero y su conductor. Los guerreros de carros eran los mejor equipados de todos los británicos. Pero incluso ellos rara vez podían presumir de algo más que un casco y un escudo como protección. Las armaduras de cota de malla eran caras y muy escasas. Los ejércitos britanos podían disponer de un número considerable de carros. Durante la segunda expedición de César a Britania, su oponente, Cassivellaunus, utilizó una fuerza de 4000 aurigas para hostigar el avance romano. Un escalón por debajo de los guerreros de carros estaba la caballería, armada de forma similar a los guerreros de a pie.
pero con la movilidad extra que les proporcionaba el caballo. Funcionaban mejor en conjunción con los carros. Casi 90 años antes de la época de Claudio, César había observado a los carros británicos en guerra. En la lucha de carros, los británicos empezar conduciendo por todo el campo, lanzando jabalinas y en general el terror inspirado por los caballos. Y el ruido de las ruedas son suficientes para desordenar las filas de los adversarios. Luego, tras abrirse paso entre los escuadrones de su propia caballería, saltan de los carros. Y se enfrentan a pie. Mientras tanto, sus aurigas se retiran a poca distancia de la batalla y colocan los carros en esa posición. Que sus amos, si son presionados, tengan un medio fácil de retirarse a sus propias líneas. De este modo combinan la movilidad de la caballería con la resistencia de la infantería y, mediante el entrenamiento y la práctica diarios, alcanzan tal destreza que incluso en una pendiente pronunciada me penectei en que son capaces de controlar a los caballos a todo galope y de frenarlos y hacerlos girar en un momento. Pueden correr a lo largo del poste del carro, pararse en el yugo y volver al carro tan rápido como un rayo. En el momento de la invasión romana, la política en Gran Bretaña estaba en un estado de cambio. Cunobelinos, de los Catubellauni, gobernante de una poderosa hegemonía belga en el sudeste de Britania, acababa de morir. Su vejez había visto un grado de disputas entre sus hijos, uno de los cuales, Adminio, fue expulsado y huyó al Imperio Romano. Adminio convenció al emperador Cayo Calígula para que le apoyara. Y en el año 40 DC, Calígula lanzó una invasión de Gran Bretaña. Sin embargo, la expedición no logró aventurarse más allá de la costa de la Galia. 6 meses más tarde, el desafortunado Calígula fue asesinado y su tío Claudio le sucedió como emperador. También en Britania se había producido una muerte en la nobleza. A la muerte de Cunobelinos, su reino se dividió entre 2 de sus otros hijos. Togodumnus, que se cree que gobernó un reino oriental desde Colchester, o Camulodunón, como fue llamado por los celtas, y Caradoc, cuyo reino se centró en Calleva, la antigua capital de los recientemente absorbidos atrebates. Caradoc resultó ser un enemigo implacable de Roma y figura en gran medida en las historias romanas de la época. Ellos lo llaman por un nombre que es mucho más familiar para nosotros: Caraticus. Tácito, un historiador romano posterior cuyas obras han sobrevivido a los siglos posteriores, describe a Caratico como gobernante de muchos pueblos. Caraticus y sus guerreros no tardaron en ampliar su reino a expensas de sus vecinos. Entre ellos estaba un tal Berica, cuyo reino se centraba en Selseyville. Cuando Caraticus lo derrocó, siguió a Adminius para refugiarse en Roma. La huida de Adminio y Berica proporcionó a los romanos 2 peones útiles en caso de que se considerara una intervención en Britania. Además, a otros gobernantes británicos se les prometió que podrían permanecer en el poder a cambio de su cooperación, o al menos neutralidad, si Roma invadía. Esto se aplicaba sin duda a los isenos de Norfolk y a Togodumno. Parece probable que al propio Carataco también se le ofreciera el estatus de rey cliente, oferta que rechazó. El único relato continuo de la invasión de Claudio que sobrevivió a los años intermedios fue escrito en griego, por Dio Casio, casi 200 años después de los hechos que describió. Describe. Alrededor de esta época, Aulo Plausio, un distinguido senador, dirigió una expedición a Britania, porque un tal Bericus, expulsado de la isla por luchas internas, había persuadido a Claudio de enviar una fuerza allí. No se sabe si Claudio lanzó la invasión solo para ayudar a Berica, pero por los acontecimientos posteriores parece poco probable. Britania había sido un refugio seguro para los enemigos de Roma desde la conquista de la Galia por Julio César. Tal vez se consideró potencialmente peligroso permitir que tal foco de sentimiento antirromano floreciera sin control. O tal vez se consideró necesario recuperar el prestigio perdido tras el ridículo intento de invasión de Calígula unos años antes.
Otro factor podría haber sido el deseo de Claudio de emular y mejorar la maravillosa expedición de Julio César a los confines de la tierra en el 55 a.C. O el deseo del emperador de celebrar un triunfo en Roma y así dar más lustre a su casa. También se consideraron sin duda los beneficios materiales de una nueva provincia rica en cereales, ganado, oro, plata y hierro. Cualesquiera que fuesen las verdaderas razones, en la primavera del 43 d.C. se reunieron 4 legiones para formar una fuerza de invasión. La Segunda Legión, la Augusta, la Novena Legión, la Hispania, la 14ª Legión, la Gemima y la 20ª Legión, conocida como Valeria Victrix, fueron convocadas y reunidas en la costa norte de la Galia. Además de las legiones, también se convocó a 20 auxiliares. Se habían estimado en unos 13.0 hombres de las cohortes auxiliares y 7.0 de caballería, haciendo que la fuerza de invasión total fuera de unos 40 hombres. El comandante designado para dirigir la expedición fue Aulo Plausio. Plausio se encontró con un gran obstáculo desde el principio, ya que sus hombres se amotinaron y se negaron a embarcar. Dio rememoró los hechos en su historia. Los soldados refunfuñaban por tener que hacer campaña fuera del mundo habitado, como ellos decían, y se negaron a escucharlo. Hasta que el liberto Narciso, que había sido enviado por Claudio, fue y subió a la plataforma del comandante y comenzó a dirigirse a ellos. En este punto estaban aún más molestos con Aulo Plausio, y no estaban dispuestos a dejar que Narciso pronunciara una palabra. Pero de repente gritaron en voz alta el conocido grito, ¡Los Saturnalia! Esto porque, en el festival de Saturno, los esclavos se visten con la ropa de su amo para celebrar la fiesta. Después de esto, no dudaron en obedecer las órdenes de Plausio. Para protegerse contra la posibilidad de un desembarco disputado, la fuerza de invasión romana había navegado en 3 divisiones separadas. Se cree que la fuerza mayor se dirigió a Richborough, mientras que la fuerza de distracción desembarcó en Dover y marchó hacia el oeste para alejar cualquier fuerza que pudiera haberse reunido para oponerse al desembarco. Pero, ¿y la tercera fuerza? Más tarde, se construyeron fuertes tanto en Richborough como en Dover para dificultar los ataques contra la Britania romana. Y se construyó otro fuerte en la cercana Lympne con el mismo fin. Tal vez Lympne fue el lugar elegido para el tercer desembarco. Otra posibilidad es que la tercera fuerza estuviera destinada a enlazar con los aliados británicos, en cuyo caso podría haberse elegido la posterior base de poder de Cogidubnus en torno a Chichester. De hecho, aquí se han encontrado restos arqueológicos de equipo legionario de este periodo. Habiendo oído hablar del motín y recordando la frustrada invasión de Calígula de unos años antes, Caraticus no había creído necesario reunir a sus guerreros. Esto dio tiempo a Plausio para asegurar su base principal en Richborough. Parece probable que las tribus británicas del este de Kent, al ver la fuerza de las fuerzas romanas, llegaran rápidamente a un acuerdo con él. La noticia de que los romanos habían invadido después de todo debió de ser una sorpresa bastante desagradable, pero los 2 líderes belgas, Caraticus y Cogidubnus, reunieron no obstante a sus guerreros para oponerse a los romanos. Caraticus y Cogidubnus unieron sus fuerzas y, alentados por nuevos refuerzos, decidieron plantar cara en el río Medway, cerca de donde ahora se encuentra Rochester. En este punto el río era de marea, y los britanos pensaron que los romanos no podrían cruzarlo sin un puente. Sin embargo, Plausio estaba bien preparado para esta eventualidad. Varias unidades auxiliares bátavas y frigias estaban especialmente entrenadas para cruzar ríos con armadura completa. Se les ordenó cruzar el río y su inesperado ataque, unido a la confusión que causaron al matar numerosos caballos de carros, permitió a Vespasiano, al mando de la Segunda Legión Augusta, realizar un nuevo cruce en un punto diferente río arriba. La travesía de Vespasiano también pilló desprevenidos a los britanos, a los que pudo infligir considerables bajas. Vespasiano estaba destinado a convertirse en un futuro emperador romano. Hubo muchos combates encarnizados, ya que los romanos llevaban cada vez más hombres al otro lado del río, mientras que los britanos intentaban acabar con la cabeza de puente original. Finalmente, tras casi ser capturado en un momento dado, Gneo Josidio Geta, que ahora estaba al mando de la cabeza de puente, salió victorioso, y los britanos sobrevivientes se retiraron a la siguiente línea fluvial defendible, el Támesis, aunque no estaba claro en ese momento
el destino de la Bretaña celta libre había sido sellado. Los britanos fueron capaces de llegar a la orilla norte del Támesis sin demasiada dificultad y tomaron posiciones allí. Pero los bátavos lograron cruzar a nado y otra fuerza logró asegurar un puente un poco más río arriba. Muchos britanos fueron cortados entre estas tenazas romanas y abatidos, pero la incauta persecución de otros causó algunas pérdidas a los auxiliares romanos cuando quedaron atrapados en pantanos infranqueables. Togodumnus murió poco después de cruzar el Medway, bien por traición, bien en una de las escaramuzas que siguieron a la batalla. Esto dejó a Caratacus como único comandante de los belgas. Al darse cuenta de que sería imposible impedir que los romanos llegaran a Camulodunum, se retiró hacia el oeste, hacia la tierra de los silures. Desde su base occidental, Caraticus seguiría siendo una espina clavada en el costado de los invasores romanos durante otros 9 largos años. Sin embargo, los romanos no avanzaron inmediatamente para tomar la capital de Cunobelinos en Colchester. Aplorcio envió un mensaje al emperador Claudio para que pudiera venir a Bretaña y asegurar la derrota final de los Catubellauni personalmente. Claudio navegó desde Italia a Marsella y luego se dirigió por carretera y por río a Boulogne, en la costa norte de la Galia. Llevó consigo algunos refuerzos que habían sido reunidos con anterioridad, entre ellos un destacamento de la Guardia Pretoriana personal del emperador y varios elefantes, los primeros que se habían visto en Britania. Cruzando el canal, Claudio se unió a las tropas que le esperaban en el Támesis. Llevándolas consigo, cruzó el río. Se enfrentó a los bárbaros que se habían reunido para disputar el avance. Obtuvo la victoria y capturó Camulodunum, la sede real de Cunobelinos. Más tarde se ganó a numerosas tribus, algunas por batalla, otras por negociación, y fue aclamado imperator varias veces, en contra de la costumbre, ya que la regla era que a nadie se le debía permitir recibir este logro más de una vez en cada campaña. Desarmando a estas tribus, las entregó a Aulo Plaucio, quien recibió instrucciones para someter al resto del país. Según las inscripciones en los arcos triunfales de Roma, 11 reyes británicos se sometieron a Claudio durante su visita de 16 días. Su cooperación era vital para la siguiente fase de la conquista. Las 2 tribus más peligrosas aún en armas contra Roma eran los Durotrices de Dorset y Somerset y los Belgae de Dorset y Wiltshire. La tarea de someterlos fue encomendada a Vespasiano y su legión, la Segunda Augusta, y es posible que fueran enviados antes de la llegada de Claudio. Una biografía de Vespasiano escrita por Suetonio Tranquilo cuenta que, durante su estancia en Britania, Vespasiano libró 30 batallas, sometió a 2 tribus y capturó 30 oppida, o fortalezas nativas, así como toda la isla de Wight. La campaña de Vespasiano en el sur y el oeste, lanzada desde Chichester, debió de ser un asunto bastante rápido, ya que las excavaciones de algunos castros de esta zona sugieren que las mejoras de sus fortificaciones se interrumpieron repentinamente en este periodo. Las excavaciones también muestran la eficacia del armamento romano, con esqueletos que muestran evidencia de cráneos perforados por pila. Además, los esqueletos muestran evidencias de tajos y estocadas de espada con la larga esparta de los auxiliares y la más corta gladius de los legionarios. En un esqueleto se encontró un perno de una catapulta romana incrustado en la columna vertebral. Los restos de las fortalezas de esta zona, como el castillo de Maiden, en Dorset, siguen siendo impresionantes. Cuánto más formidables debían de parecer con sus murallas de piedra y madera aún intactas, como los debieron ver los legionarios de Vespasiano. Sin embargo, gracias a su armamento y entrenamiento superiores, las fortalezas celtas no parecen haber supuesto un obstáculo demasiado serio para los romanos. Después de una descarga de artillería de misiles incendiarios, para incendiar los edificios y causar confusión en el interior, la lluvia de proyectiles se concentraba entonces en ciertos puntos designados para permitir a los legionarios, probablemente en formaciones de testudo, abrirse paso. Una vez dentro, el valor individual de los guerreros británicos no sería rival para la disciplinada carga de las tropas romanas.
En este tipo de operaciones, a menudo eran las tropas auxiliares las que se utilizaban para el asalto inicial, en lugar de las preciadas legiones que solo se desplegaban cuando era estrictamente necesario. Mientras las legiones augustas sometían el suroeste, la 20ª Legión construyó una fortaleza legionaria en Camulodunum, con el fin de establecer una base fuerte en la retaguardia de las legiones que avanzaban. Las actividades de la 9ª y la 14ª Legión, tras la marcha de Claudio, están menos claras. Parece probable que la 9ª avanzara hacia el norte, a través del territorio de los coritanos, y estableciera una base en Lindum o la moderna Lincoln. Del mismo modo, es probable que la 14ª avanzara por las tierras medias y se estableciera en las tierras de los Dobunni. Cuando Aulo Plausio regresó a Roma en el año 47 d.C., se había establecido la zona fronteriza de la provincia romana de Britania, una franja que iba desde el río Humber, pasando por Lincoln, Leicester y Cirencester, hasta Exeter en la costa sur. El sucesor de Plausio como gobernador de Britania fue Astorio Escápula. Pero antes de que llegara para tomar las riendas, la situación en Britania se deterioró drásticamente. Aprovechando el cambio de gobernadores, Caraticus lanzó un ataque concertado contra las tribus amigas de Roma. No se conservan relatos de los movimientos de Caraticus durante los años transcurridos entre la batalla de Medway del 43 d.C. y su repentina reaparición en el 47 d.C. Pero podemos suponer sin temor a equivocarnos que este implacable enemigo de Roma no había estado inactivo. Tenemos razón en admirar la maquinaria militar romana. Pero no debemos dar la impresión de que todo fue como la seda, ni siquiera en la conquista de una pequeña y peluda isla costera llamada Britania. En el año 47 d.C. se inician las grandes conquistas. Pero tan tarde como 60 d.C. todavía estamos luchando. Los romanos siguen luchando contra los galeses, por ejemplo. Y nunca domesticaron a los pictos y escoceses, porque después de todo construyeron las famosas murallas en el norte del país para sellar el Imperio Romano y una línea entre Carlisle y Newcastle upon Tyne. Hubo momentos en que el ejército romano, de hecho, tuvo un desastre a gran escala en sus manos, a pesar de su cacareado entrenamiento, su disciplina y el resto de ella tuvieron un desastre cuando todo se rompió. Hubo una legión entera perdida en Escocia, por ejemplo. Nunca se sabe dónde, pero desapareció de la lista del ejército romano y nunca fue recreada. No sabemos lo que le pasó, pero sí sabemos lo que pasó en Alemania a 4 legiones bajo el cónsul Baus que en el Teutoburg-Wald sobre el mismo tipo de período. El ejército completo desapareció sin dejar rastro. Así que las cosas podían ir mal para los romanos, y de hecho durante la revuelta Iceni de Boudica y sus tribus, se supone que una legión romana entera fue masacrada en las primeras etapas de esa operación. Pero como todos los ejércitos, los romanos no hacen mucho ruido sobre sus derrotas. De las victorias, sí, tienen todos los detalles, pero de sus desastres prefieren correr un tupido velo. A pesar de los ocasionales reveses, la parte del león de la guerra victoriosa durante este periodo correspondió a los romanos. Tras 2 importantes derrotas en el cruce de ríos y la caída del reino de Catubellauni, Caraticus tenía claro que Roma no podía ser derrotada en batallas a balón parado en campo abierto. No importa cuán valientemente los celtas podrían luchar, el poder de las legiones era demasiado grande. La respuesta a su dilema era luchar contra los romanos solo en terreno montañoso o boscoso y llevar a cabo una campaña de guerrillas en lugar de enfrentarse a ellos en una batalla abierta. En el 47 d.C., Caraticus parece haber sido elegido como líder de guerra por muchas de las tribus aún no conquistadas. Le habría sido imposible alcanzar esta posición sin el apoyo activo de los druidas. Los historiadores romanos insinúan que la principal razón de la antipatía romana hacia los druidas era su práctica de los sacrificios humanos y la adivinación. De las entrañas de sus víctimas humanas. Además de su papel como sacerdotes de la naturaleza, los druidas servían como maestros y consejeros de la nobleza celta. De hecho, de este estrato de la sociedad celta procedían los propios druidas. Por consiguiente, ejercían una influencia considerable sobre la sociedad celta en su conjunto, no solo sobre un clan o tribu. Eran firmes en su oposición al dominio romano, razón por la cual los romanos deseaban destruirlos.
Obviamente, en este momento, los druidas vieron a Caraticus como su mejor oportunidad de supervivencia. Por supuesto que había algunos templos en la antigua Gran Bretaña, Stonehenge, por ejemplo, y Woodhenge y Avebury, pero casi con toda seguridad, aunque todavía se discute acerca de los centros religiosos de un tipo u otro. Pero con los romanos traen una gran cantidad de diferentes dioses, por supuesto, de los cuales, desde el punto de vista del ejército, el culto de Mitra fue el más importante, la matanza del gran toro. Pero nunca debemos olvidar que también fueron los romanos en tiempos de Constantino los que llevaron el cristianismo a Gran Bretaña por primera vez. No duraría. Tendría que empezar de nuevo después de la Edad Oscura, pero fueron los romanos quienes introdujeron el cristianismo y todavía se pueden encontrar varias ruinas de iglesias cristianas construidas por los romanos en Londres, York y otras de las grandes ciudades. Al principio, la estrategia de ataque de Caraticus, consistente en dejar en paz las fortalezas romanas y hostigar a los asentamientos prerromanos situados tras ellas, tuvo éxito. Pero subestimó la velocidad de reacción de Astorius. Reuniendo una fuerza de auxiliares, Astorio lanzó una contraofensiva que pronto expulsó a los invasores de la provincia romana. A estas alturas de la campaña, muchos de los auxiliares procedían de las tribus britanas derrotadas y cada vez más adoptaban los hábitos y estilos de vestir de los britanos. A finales del año 47 d.C., la amenaza inmediata para la Britania romana se había disipado. Para hacer más segura su posición, Astorio desarmó ahora a todas las tribus de la provincia para evitar que los simpatizantes de Caraticus en territorio romano le prestaran ayuda armada en el futuro. Este edicto se aplicó también al reino cliente de los Cisenos, algunos de los cuales se negaron a entregar las armas y se rebelaron rápidamente. Los rebeldes se agruparon tras un terraplén fortificado a toda prisa, inaccesible para la caballería. Astorio primero lo rodeó y luego lo asaltó con infantería auxiliar y caballería desmontada. Al año siguiente, Astorio montó una expedición punitiva contra las tribus del moderno Flintshire. Las tribus galesas intentaron tender una emboscada a la fuerza romana, pero les salió mal. A partir de entonces, los romanos asolaron su territorio por todas partes, llevándose un botín considerable. Casi habían llegado al mar de Irlanda cuando recibieron noticias de un conflicto entre los brigantes. Los brigantes eran la mayor confederación de tribus de las islas británicas y controlaban la mayor parte de lo que hoy es el norte de Inglaterra. Había dos facciones principales dentro de los brigantes. La reina Cartimandua fue reconocida formalmente como cliente del Imperio Romano y lideró la facción prorromana. Tenía su base de poder en la región meridional de los territorios brigantes. Su marido, Venucio, en el norte, sin embargo, simpatizaba con los objetivos de Caraticus, al igual que sus seguidores. Al verse en apuros en Gales, Caraticus parece haber instigado una revuelta brigantiana en el norte, con vistas a desplazar a Cartimandua del poder. Astorio no podía tolerar esta situación y marchó a territorio brigantino con una fuerza mixta de legionarios y auxiliares para sofocar la revuelta. Los que se habían levantado en armas contra la reina fueron ejecutados y el resto indultados. En el año 5 d.C., Astorio decidió que había que introducir algunos cambios importantes en las disposiciones de su predecesor. La frontera establecida por Plauto simplemente no era práctica. Así que Astorio decidió empujarla más hacia Gales. Para ello, Astorio estableció una colonia, una ciudad fundada para albergar a los legionarios retirados en Colchester, con 2 o 3 mil veteranos retirados basados allí. Astorio pudo ahora trasladar la 20ª Legión a una nueva base en Gloucester. Durante el verano, la 20ª Legión dejó su nueva base para marchar al sur de Gales, y la 14ª hizo una investigación similar más al norte. La campaña del año no fue concluyente. Caraticus no obligó a Astorio a enfrentarse a los romanos en combate, sino que se contentó con jugar al gato y al ratón mientras hostigaba sus comunicaciones. Al año siguiente, sin embargo, ni siquiera tendría esta opción. Los incendios y saqueos deliberados que habían llevado a cabo las fuerzas romanas provocaron muchas quejas contra Carataco como líder. Ahora necesitaba infligir una derrota contundente a los romanos, si quería mantener su posición como líder de la guerra celta. En consecuencia, en 51 d.C., cambió su estrategia y trasladó el escenario de la guerra a las tierras de los ordovices en el centro de Gales. Caraticus decidió arriesgarse a una batalla.
Un historiador romano llamado Tácito, que escribió alrededor del año 90 d.C., dentro de la memoria viva de estos acontecimientos, describió la posición de Caraticus de la siguiente manera. Eligió un emplazamiento en el que numerosos factores, especialmente los accesos y las vías de escape, le ayudaban y nos impedían. Por un lado había colinas escarpadas, y donde la pendiente era más suave, las piedras se amontonaban formando una especie de muralla, y en su frente había un río que no era fácil de cruzar. Las defensas estaban fuertemente tripuladas. A pesar de la aparente fortaleza de la posición elegida por Caraticus, los soldados romanos gritaban ansiosos por la batalla. Debían de estar hartos de caminar bajo la lluvia galesa en busca de un enemigo invisible y deseaban poner fin a las molestias que les causaba el Caraticus. Habiendo inspeccionado el terreno, Astorio ordenó el ataque. Los romanos cruzaron el río sin dificultad y subieron a la muralla de piedra. Aquí estuvieron a merced de los honderos británicos hasta que adoptaron una formación de testudo y derribaron la tosca mampostería. Una vez atravesada esta barrera, la superioridad del equipamiento y el entrenamiento de los romanos les permitió acabar con los defensores en poco tiempo. Entre los prisioneros se encontraban la esposa, la hija y el hermano de Caraticus. Caraticus mismo logró escapar y se refugió con los brigantes, y sin duda esperaba conseguir su apoyo para continuar su campaña contra los romanos. Pero no fue así. La reina Catimandoa traicionó al noble guerrero y arrestó a Caraticus a su llegada. Fue entregado a los romanos. Tácito nos dice que los seguidores de Caraticus, hermanos, esposa e hija, fueron llevados ante el emperador por turnos. Caraticus se ganó la admiración de Roma por su noble porte y su aspecto valeroso. Pero también parece haber habido un elemento de lógica en el carácter de Caraticus. Según Tácito, se quedó prendado de los esplendores de Roma y preguntó: «Cuando tienes todo esto, ¿por qué nos envidias nuestras pobres casuchas?» Los otros, asustados, se degradaron con súplicas. Pero no hubo miradas abatidas ni peticiones de clemencia por parte de Caraticus. Al llegar al estrado, habló en estos términos: «Si mi linaje y rango, acompañado de un éxito moderado, habría venido a esta ciudad como amigo y no como prisionero, y no habrías desdeñado aliarte con uno tan noblemente nacido, el gobernante de tantas naciones. Así las cosas, la humillación es mi suerte, la gloria la tuya. Tenía caballos, hombres, armas, riquezas. ¿Te sorprende? Lamento perderlos. Si quieres gobernar el mundo, ¿se deduce que todos los demás dan la bienvenida a la esclavitud? Si me hubiera rendido sin un golpe antes de ser llevado ante ti, ni mi caída ni tu triunfo se habrían hecho famosos. Si me ejecutas, serán olvidados. Perdóname, y seré una eterna muestra de tu misericordia». Conmovido por la elocuencia orgullosa y el ser recto de su enemigo vencido, Claudio mostró misericordia, y Caraticus salió del escenario de la historia como un hombre libre. En Britania, sin embargo, aún hubo una considerable resistencia a la invasión, especialmente por parte de los salures, que derrotaron a una legión romana completa. Pero con la marcha de Caraticus, el foco de la resistencia británica había desaparecido. Aparte de las revueltas y levantamientos aislados, el control de Roma se estrechó lentamente en Gran Bretaña. Ese control, sin embargo, sería desafiado espectacularmente por una gran reina guerrera y sus seguidores. Que es otra historia,